Hola queridos estudiantes, quisiera compartir este video para reforzar lo que ya hemos visto en ortografía. ¿Qué es lo que vamos a repasar? Principalmente regla general de acentuación y las concurrencias vocálicas. Lo primero que vamos a repasar es la regla general de acentuación. Y primero debemos recordar que todas las palabras se acentúan, pero no todas se tildan. Y cuando hablamos de la acentuación, debemos recordar que todas las palabras tienen una sílaba llamada tónica, que es la que al pronunciarla suena más fuerte, o sea, es donde más se carga la voz. Podemos clasificar las palabras según la regla general de acentuación en palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Las palabras agudas, ¿dónde se acentúan? En la última sílaba. ¿Cuándo se tildan? Cuando terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, maní, que termina en vocal, ¿cierto? Y caridad. Las palabras graves se acentúan en la penúltima sílaba. ¿Y cuándo las vamos a tildar? Cuando no terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, mártir, termina en una R, por lo tanto, sí lleva tilde. Y la palabra pizarra es una palabra grave, pero terminaba en vocal, por eso no se tilda. Por su parte, tenemos también las palabras esdrújulas, que se acentúan en la antepenúltima sílaba y siempre se van a tildar, como por ejemplo la palabra esdrújula, la palabra aritmética. Y por último, las sobreesdrújulas, que se acentúan en la anterior a la antepenúltima sílaba. ¿Cuándo se van a tildar? Estas siempre se tildan. Y un ejemplo de ello es cómpramelo o redáctaselo. Ahora veremos la concurrencia vocálica. ¿Qué necesitamos para encontrar concurrencia vocálica? Recuerden que en la concurrencia o secuencia vocálica lo importante es el sonido. Y se preguntarán, ¿por qué el sonido? Podemos tener una palabra que contenga una H entre vocales y esta no va a interferir en el sonido de dos vocales juntas. Por ejemplo, la palabra ahora. Si la deletreamos sería A-H-O-R-A. Pero cuando decimos ahora, suenan dos vocales juntas. Es por eso que decimos que la concurrencia vocálica se produce cuando en una palabra se encuentran dos o más vocales juntas. Pero tenemos que recordar, y es súper importante, que tiene que ver con la percepción auditiva. Dos vocales juntas, por ejemplo, en la palabra ahora, ahogo, etc. Y estas concurrencias vocálicas se van a clasificar en diptongo, hiato y triptongo. Para realizar el análisis de la concurrencia vocálica, debo conocer o recordar cuáles son las vocales abiertas y cerradas. Entre las vocales abiertas o fuertes encontramos la A, E y la O. Y dentro de las débiles o cerradas, la I y la U. Recuerden que tiene que ver en cómo hacemos la colocación de la boca. Cuando decimos A, abrimos muy grande, E también y la O. Sin embargo, cuando hacemos la I, nuestra boca se ve mucho más cerrada y la U lo mismo. A continuación, te presentaré 3 preguntas que te van a servir de apoyo para poder estudiar. La primera es, ¿cuál o cuáles de las concurrencias vocálicas se tildan por regla general? 2. ¿Cuál de las concurrencias vocálicas se tilda por regla especial? 3. ¿Según qué reglas se tildan el hiato que se produce por la combinación de vocal abierta
más otra vocal abierta. A continuación, te presentaré el hiato. Este se va a producir cuando se encuentran dos vocales juntas en una palabra y van a quedar separadas en distintas sílabas. Y vamos a tener algunas combinaciones, como abierta más abierta. Recuerden que las vocales abiertas eran la A, E, O. Y estas se van a tildar por regla general de acentuación. Además, vamos a encontrar otra forma en que se produzca un hiato, que es encontrando una vocal abierta más una cerrada tónica o viceversa, cerrada tónica más abierta. Recuerden que cuando tenemos una vocal abierta acompañada de una vocal cerrada tónica, no se tilda por regla general de acentuación, sino que tiene su propia regla, la que llamamos regla especial del hiato. Para poder encontrar un diptongo, necesitamos dos vocales juntas en una palabra y estas van a quedar solas en una sílaba. Estas se van a tildar por regla general cuando corresponda. Podemos encontrar distintas combinaciones. Cuando encontramos dos vocales cerradas, por ejemplo en la palabra ciudad, esta no se va a tildar porque aplica la regla general, siendo una palabra aguda, ciudad. No termina en NS vocal, por lo tanto no se tilda. En la letra B tenemos una abierta más cerrada, como es el ejemplo de auto, una cerrada más abierta, como la palabra después, y en la letra D, palabras donde la vocal tónica no se encuentra en la concurrencia vocálica, por ejemplo la palabra cuaderno o la palabra reunión. Y por último tenemos los triptongos. Para que haya triptongo necesitamos sí o sí que hayan tres vocales juntas. Estas van a quedar en la misma sílaba y se van a tildar por regla general de acentuación. Siempre, siempre tendrán la combinación vocal cerrada más vocal abierta tónica más cerrada. Por ejemplo, la palabra limpiáis y la palabra Paraguay. Recuerden que la Y o la Y final de Paraguay suena como una I. Por eso cobra tanto sentido que se fijen en cómo suena, o sea, los sonidos. Para finalizar, vamos a responder las preguntas planteadas anteriormente. ¿Cuál o cuáles de las concurrencias vocálicas se tildan siempre según regla general de acentuación? Encontramos que se tildan según regla general de acentuación los diptongos y los triptongos. ¿Cuál de las concurrencias vocálicas se tilda por regla especial? Encontramos el hiato, cuando tenemos una vocal abierta más cerrada tónica o al revés, una cerrada tónica más una abierta. Y por último, según qué reglas se tilda el hiato que se produce por la combinación vocal abierta más vocal abierta, y la respuesta es según regla general de acentuación. Espero que te haya quedado mucho más claro este contenido, que estés muy bien y muchas gracias por tu atención.